Hola, queridos amigos, nos encontramos otra vez para reflexionar sobre la Biblia. Esta vez lo vamos a hacer buscando en nuestras Biblias el libro de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Este es un texto que en realidad hay que entender en su contexto, hay que entenderlo de acuerdo a lo que dice antes justamente, porque está hablando de una situación rara, porque había habido un pacto, un juramento, un acuerdo entre los israelitas y los gabaonitas, ¿cierto? Que era un pueblo vecino, donde iban a cuidarlos y no iban a hacer nada contra ellos. Sin embargo, los hijos de Saúl no cumplieron ese pacto, y los gabaonitas decidieron vengarse, y dentro de esa venganza estaban los hijos de quien vimos acá, que mencionamos recién, de Rispa, ¿sí? Y ellos los mataron. Entonces Rispa decide no terminar con el luto y la tristeza, y queda por mucho tiempo que nada ni ningún animal toque esos cadáveres, ¿cierto? Que eran de sus hijos. Y en realidad esto tiene que llevarnos a la reflexión. Por diferentes circunstancias, mis amigos, nosotros tenemos dolor y sufrimiento por la pérdida de algún familiar muy cercano, o de algún amigo, o de alguien conocido. Y nosotros decidimos, cada uno, cuánto tiempo vamos a llevar ese pesar. Le llamamos luto también, ¿cierto? En algunos lugares el luto se manifiesta por la ropa de color negro y la llevan un cierto tiempo. En otros lugares las personas allegadas están pasando tiempo en el lugar donde fallece la persona. Y en algunos casos mucho más extremos, la viuda del fallecido es casi como que se inmola y se tira al fuego para morir junto con su compañero. ¿Saben una cosa, mis amigos? Nosotros no fuimos preparados para afrontar el tema de la muerte, porque cuando Dios nos creó para vivir para siempre. Él no estaba pensando en que íbamos a morir, pero como teníamos libre albedrío y elegimos otra situación, nos corresponde la muerte. En ese sentido, nosotros acabamos de recordar la semana esta que pasó lo que es la muerte, el sufrimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es entender que aunque el luto no termina y han pasado muchos siglos, nosotros, los cristianos, entendemos que el sufrimiento de Jesús no es por quienes lo mataron en aquel entonces, sino por mí, por mis pecados, porque yo decidí vivir lejos de Dios. Y en ese sentido, aunque si tuviésemos que leer alguna frase o algún escrito de aquel entonces donde se dice justamente cómo era el sufrimiento de los que eran clavados en la cruz, no era para cualquiera, sino que eran para lo más vil o lo más triste de la sociedad de aquel entonces. Y el sufrimiento era atroz, el sufrimiento era constante, el sufrimiento era terrible. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia no se basan en el sufrimiento, sino en el poder salvífico de nuestro Dios por nuestros pecados. ¿Sí sufrió? Claro que sí, pero el centro no está en el sufrimiento, sino en la resurrección, porque Él venció la muerte para que un día este luto se termine de una vez y vivamos por la eternidad con Él en el cielo. No solo murió, sino resucitó, y no solo resucitó, sino que se fue al cielo a preparar un lugar para nosotros,
para venir a buscarnos. Por eso, mi querido amigo, tú tienes que estar preparado, listo, con las cosas en orden para que cuando Dios llegue, cuando Dios vuelva a buscar a sus hijos fieles, tú estés dentro de ese grupo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.